experimentado de que nosotros y personas a veces no le hayan sentido a la iglesia, a amar a Dios, a leer la Biblia, a vivir en obediencia, y parece que a veces no tiene sentido. Sinceramente, ¿cuántos han sentido eso alguna vez? Que parece que no tiene sentido. Pues quiero contarte que el apóstol Pablo vivió una situación así. Él vivió una situación donde todo lo que estaba pasando a su alrededor parecía no tener sentido y no tener coherencia con lo que Dios le había dicho, con lo que Dios le había prometido. Porque Dios le dijo una cosa, pero todo lo que estaba pasando en la vida de Pablo era otra. Y llegó un punto de caos donde Pablo no sabía qué estaba pasando. Y hoy, a través de este mensaje, quiero que Dios nos siga ministrando, nos siga hablando, y podamos ver que aún en nuestro peor momento y aún en nuestra duda más grande acerca de la existencia de Dios o acerca de que Dios cumple lo que promete, podamos entender que aún a pesar de eso siempre va a haber una respuesta. Y quiero que lo veamos a través de la vida de Pablo. Y les voy a leer lo que dice el libro de Hechos, capítulo 26, verso 32. El libro de Hechos 26, 32 dice lo siguiente: y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Miren que humanamente parece que la decisión que había tomado Pablo en obediencia a Dios no tenía sentido. Porque le dicen: Pablo, si tú no hubieses apelado a César, pedido hablar con César, que era el emperador, te hubiésemos dejado en libertad. Pero como abriste la boca, ahora tienes que ir a Roma como preso. Y son esos momentos donde tú dices: yo hice algo en obediencia a Dios, pero lo que viene sobre mí es algo aparentemente malo. ¿Cuánto les ha pasado que tú haces algo bueno por Dios, haces algo en obediencia y parece que hubiese pasado todo lo contrario a lo que tú pensabas que iba a pasar? Las cosas comienzan a salir mal, la casa comienza a entrar en caos, el trabajo comienza a entrar en caos, tu vida parece como que entra en caos y tú dices: pero ¿por qué? Si lo que estoy haciendo es en obediencia a Dios. Y probablemente Pablo en este momento dijo: hubiese quedado en libertad. Pero aún así Pablo en ese momento decidió seguir confiando de que lo que él había hecho en obediencia a Dios era lo mejor, aunque aparentemente no parecía. Y entonces Pablo lo embarcan para que él vaya a Roma. Y en Romanos 15:32, lo leo aquí rápido, dice lo siguiente en Romanos 15:32. Dice Pablo: para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Entonces aquí Pablo está hablando y está diciendo: miren, yo voy a llegar a Roma porque Dios me lo dijo. Era una promesa de Dios. Y él escribe a los romanos y les dice: yo voy a llegar a Roma para que sea recreado juntamente con vosotros. Pablo tenía fe de que iba a llegar a Roma. ¿Cómo? No sabía, pero iba a llegar. Hago una pregunta: ¿cuántos creen que Dios los va a llevar hacia una meta específica? ¿Cómo? No lo sé. Y ese es el meollo del asunto, porque a veces en ese yo no sé es donde viene la crisis, donde viene la duda, donde viene la dificultad, donde vienen las ganas de explotar. Porque no sé. Dios me dijo que iba a llegar allá, pero no sé cómo voy a llegar. Y entonces Pablo lo embarcan y dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 27, verso 4. Hechos 27, 4 dice lo siguiente: y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. ¿Cómo eran los vientos? Y el versículo 7 al 8 dice lo siguiente. Dice la palabra de Dios: navegando muchos días despacio, llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que ya se llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea.
Miren qué tremendo. Pablo obedece al Señor, va camino a Roma y de pronto Pablo dijo, bueno, yo voy a llegar a Roma en paz, voy a tener un camino VIP, voy a tener la mejor posición porque si Dios me dijo yo voy a llegar, pero se encuentra con la primera dificultad. La primera fue que iba preso y la segunda es que ya estando en el barco tiene vientos contrarios. ¿Cuántos aquí al obedecer a Dios han sentido vientos contrarios? Tú sientes que hay un viento contrario contra ti, como que no te deja avanzar. Y dice que avanzaban despacio. Entonces tú sientes que te estás estancando, sientes que no puedes avanzar porque esa crisis, ese problema, esa dificultad como que te está llevando hacia atrás y tú tienes que luchar contra el viento contrario y seguir avanzando. En este proceso muchos se quedan. En este primer proceso muchos se devuelven porque dicen, no, yo intenté buscar a Dios, yo intenté ir a la iglesia, yo intenté leer la Biblia, yo intenté orar todos los días, pero la crisis me empujó hacia atrás y algunos dicen, yo no puedo. Pero Pablo está en un barco que a pesar del viento contrario, ellos seguían remando. Dice que remaban con dificultad, porque hay veces en nuestra vida cristiana que toca remar con dificultad, que nos duelen los brazos. Hace poco con mi esposa y mis hijas estábamos en una barca y llegaba un punto donde con mi esposa hacíamos carrera con la otra barca que estaba Santi y 1, 2, 3, 1, 2, 3 porque ya duele, porque uno está remando y de tanto remar duele, porque el viento es contrario en el caso de Pablo y llega un punto donde tú sientes que no puedes más. Y muchos aquí se rinden porque ante la primer crisis de viento contrario dicen, yo ya no puedo más. Pero ¿qué con aquellos que siguen avanzando? Por ejemplo, miren David y Moisés. Dios le dijo a David, David, vas a ser el rey de Israel. Y pasaron años para que David fuera el rey de Israel. Y David tuvo que enfrentar el rechazo de sus hermanos, de sus padres. Tuvo que enfrentar la persecución injusta de Saúl por 8 años. Porque a pesar de que había una promesa para David, los vientos para David eran contrarios. Cuando Dios le dice a Moisés, Moisés, ve, libera a mi pueblo, Moisés de pronto dijo, bueno, Dios lo dijo, eso es rapidito. ¿Y será que fue rapidito? Fue y habló con Faraón y Faraón se le burló. ¿Le dice que cómo se? Viento contrario. Y él sintió duda, dijo, Señor, ¿sí será verdad que tú me llamaste? Quizá David huyendo de Saúl dijo, Señor, ¿será verdad que tú me llamaste? Porque viene la duda. Pero ¿qué pasa con aquellos que siguen avanzando a pesar de que avanzan con dificultad? No dejan de avanzar, pero siguen avanzando. Dice la Biblia más adelante en el versículo 9, ahí mismo del capítulo 27, versículo 9 dice, y habiendo pasado mucho tiempo, o sea, ¿cuánto tiempo pasó? Mucho. ¿Con vientos qué? Contrarios. Y ya siendo peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciendo, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Es decir, que a Pablo no le creyeron. ¿A cuánto les ha pasado que Dios te dice algo, tú vas y lo cuentas y la gente te dice, eso es mentira? Dios no te va a sanar, tú no vas a salir adelante, tú no eres capaz de eso, se equivocó Dios contigo. O tú de pronto empiezas a buscar a Dios y se viene gente en contra tuya y te empieza a decir, eso para qué va a la iglesia, eso para qué busca de Dios. Y comienza a levantarse personas que eran quizás tus amigos, que eran tu familia, y te comienzan a hablar palabras para desanimarte. ¿A cuánto les ha pasado eso? Por favor, porque a mí solo me pasa. Uno siente, la gente dice, pero ¿para qué? Y empieza a venir esa duda. A Pablo no le creían. Pablo de pronto dijo, Dios me llamó, la gente me va a creer. Dios me llamó, Dios me va a dar gracia con la gente. Dios me dijo que predicara, la gente me va a escuchar. Y usted empieza a hablar a la gente y no se gana ni al perrito de la esquina. Nadie lo escucha. Hasta los pájaros se van para otro lado. Señor, ¿qué pasa conmigo? Y aquí Pablo está con vientos contrarios y ahora está en una posición donde le dieron la espalda. Tú esperabas contar el apoyo de ciertas personas y esas personas en el momento que tú más creías que los necesitabas para cumplir tu propósito, te dan la espalda. Eso duele, porque tú dices, en el momento que yo más los necesitaba,
me dan la espalda. ¿Por qué, Dios? Si lo que estoy haciendo es bueno, si lo que estoy haciendo es obedeciéndote, ¿por qué me dan la espalda en este momento? Pablo sintió ese dolor. Y esto me lleva a pensar cuando Moisés le dice a Faraón: suelta al pueblo de Dios, dice el Señor, suelta a mi pueblo, dice el Señor. Y Faraón, en lugar de soltarlo, ¿sabe qué hace inicialmente? Les pone más trabajo a los israelitas y los azotan más fuerte. ¿Y saben qué sucede? Vienen los capataces del pueblo de Israel contra Moisés y le dicen: Moisés, por tu culpa ahora estamos trabajando más y ahora nos están azotando más por tu culpa. ¿Cómo se sentía Moisés? Si se supone que estaba obedeciendo a Dios, y ahora se supone que en lugar de que Faraón lo soltara, ahora los capataces, los amigos, los líderes de Israel se vienen contra Moisés y le dicen: ¿de verdad eres el llamado de Dios? ¿Y cómo duele cuando dicen: ¿de verdad Dios te llamó? ¿No será que usted se equivocó? Porque usted dice que Dios lo llamó, pero todo está en contra suya. Y los capataces, que debían ser las personas que deberían estar allí con Moisés en ese proceso, lo dejaron solo. Tenía la crítica de todo el pueblo y ahora tenía la crítica y la espalda de los líderes de Israel. Y Pablo estaba allí en esa barca con vientos contrarios y ahora con nadie escuchándolo. Pero aún así Pablo siguió adelante. Algunos se quedan en este proceso, algunos cuando ya logran avanzar con vientos, pero se le levanta a alguien que ama. Cuando se le levanta como aquella esposa de Job y le dice: Job, niega a Dios y muérete. Cuando se te levanta la gente, hay muchos que ahí se rinden. Dicen: no, porque si mis hijos, si mi esposa, si mi esposo, si mi pareja, si mi amigo no me apoya, yo no puedo. Y algunos renuncian ahí. Pero Pablo en este caso no renunció, él siguió avanzando. Sin embargo, más adelante en el versículo 13 al 15 dice: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, como que ya veían que las cosas iban a avanzar, dice, elevaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. ¿Cuánto les pasa que tú pasas una crisis, logras salir de una, logras pasar, como que todo comienza y ¡pum!, de repente viene el huracán? No sé si se han visto en Netflix La Sociedad de la Nieve, que es un caso real. O la película Viven, que fue la primera que hicieron de ese caso. ¿Alguien la ha visto? De pronto para... Ok. Voy a spoilear una parte. Hay una parte donde los sobrevivientes ya sienten que todo va bien, después de varios días de estar abandonados en la cordillera de los Andes en medio del frío. Ellos sienten que ya las cosas como que están mejorando, como que bueno, hay alegría, están contando chistes entre ellos, ya hay varios muertos, pero de repente se escucha un sonido. Y es que hay una tormenta de nieve que viene bajando y se mete una avalancha y se mete al avión, y varios quedan sepultados, no logran sobrevivir y otros logran salir. Cuando todo parecía que ya se estaba normalizando, ¡pum! Y a veces eso pasa en nuestra vida. Tú sientes que ya, ahora sí, ¡pum!, Euroclidón aparece. Y en el caso de Pablo dice: bueno, ya. ¡Pum! Y aquí me sorprende algo, para mí es importante resaltarlo, cuando dice: nos dejamos llevar. No sé si usted ha tenido momentos en la vida donde usted dice: ¿qué más hago? Ya no tengo opciones. Me dejo llevar y que pase lo que tenga que pasar. Que si Dios tiene que hacer algo, que lo haga. Pues ya no puedo seguir luchando con esto. ¿Alguno ha sentido eso? Que ya de pronto su hogar está tan destruido que tú has luchado, pero ya llega un punto donde dice que sea lo que Dios quiera y te tienes que abandonar a eso. En este caso se les acabaron todas las opciones. Recuerden esto: vientos contrarios le dieron la espalda y ahora se les acaban todas las opciones. Y cuando se me acaban todas las opciones, yo ya, ¿qué más hago? Me abandono a esto, ya me dejo llevar. Es como cuando usted ve que lo van a robar, usted ya no pesca, ya me roben. Ya usted se abandona a la situación. ¿Qué más hago? En este caso, se le acabó todas las opciones, ya no había nada que hacer. Y lo peor está por venir. Usted dice: bueno,
pues que Dios haga algo ahí, pues viene algo que todavía duele más. El versículo 20 dice lo siguiente: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Dice la palabra de Dios que Dios hace salir el sol sobre justos e impíos. El sol habla de la misericordia de Dios. Cuando Pablo no vio sol ni vio estrellas, lo que entendió es que Dios estaba guardando silencio. Qué difícil es que la avalancha te está llevando y Dios no dice nada. Como Nixon nos representaba ahorita, Dios no me habla. Yo veo que a otros le habla, pero a mí no, y me estoy muriendo y Dios no dice nada. ¿Le ha pasado? No veo sol, no veo estrellas. Y cuando Pablo se dio cuenta que Dios no estaba hablando, en ese momento dije, perdí toda esperanza de salvarme. Porque si yo estoy en la avalancha, pero Dios me habla, yo sigo confiando. Pero si yo estoy en la avalancha y Dios no me habla, ¿qué más hago? Y dice, perdí toda esperanza. Es el peor momento, es el peor escenario donde sientes que hasta Dios te abandonó. Porque tú dices, listo, que me abandone gente es esperable, el ser humano a veces es así, pero que me abandone Dios, porque si estoy con Dios en un desierto lo tengo todo, pero si estoy en un paraíso fuera de Él no tengo nada. Que me abandonen todos menos Dios. Yo quiero que imaginemos el dolor de Pablo, de que estaba embarcado hacia un lugar por una promesa de Dios, y ahora de repente ese Dios que le habló parece que desapareció. ¿Dónde está el Dios que me dijo que fuera? ¿Dónde está metido ahora? ¿Para qué me mandaste acá? ¿Para matarme? En una ocasión Moisés le dijo a Dios, ¿para qué me enviaste? Mátame ahora, le dijo Moisés a Dios. Quítame la vida. Y esa era la situación en la que estaba Pablo. Sin embargo, dice la palabra de Dios, que Dios no permitirá que seamos probados más allá de lo que podamos resistir. Y cuando ya Dios vea que definitivamente yo no puedo más, Dios hace algo. Y dice la palabra de Dios en el versículo 22 en adelante. No. 23, discúlpeme, 23 dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. ¿Quién visitó a Pablo en su peor momento? Cuando ya Pablo dijo, no hay esperanza, Dios apareció en la cena. Y el versículo 24 dice, diciendo, Pablo, no temas. Es necesario, le recuerda la promesa. Es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Wow. Me sorprende saber que en la Biblia hay un no temas 365 veces. ¿Sabes por qué? Porque las palabras de Dios a sus hijos todos los días es no temas. Y a veces uno quisiera que Dios me diga más. Y uno viene a la iglesia diciendo, Dios, háblame. Y Dios te dice, no temas. Dios, pero ¿cómo voy a hacerlo? Dios, pero es que no temas. Y a veces queremos que Dios venga y nos dé el detalle de la cosa por donde Dios dice, no temas. Y esa es la mejor palabra de Dios a mi vida. Porque ese no temas es decir, yo estoy en control. Yo estoy en control. Yo ayer recordaba con unos amigos, y me viene a la memoria ahora, que en el momento que yo me quedo sin trabajo hace más de 2 años, yo siento una mano en mi pecho y una voz que me dice, no temas. Y de pronto en mi humanidad, pero Dios, dime cuándo vuelvo a conseguir trabajo, a dónde mando la hoja de vida, quién me va a llamar. Uno quiere los detalles. Uno quiere los detalles. Porque uno quiere los detalles para uno sentirse tranquilo, pero es que Dios quiere que confiemos sin ver. Y qué difícil es confiar sin ver. Pero es que la Biblia dice en Hebreos 11:1 que la fe es la convicción. La fe no la vemos, la fe creemos simplemente. Entonces Dios me dice, tranquilo, no temas.
Entonces esa noche con mi esposa nos pusimos a llorar dándole gracias a Dios, no por tristeza sino por alegría de que Dios nos estaba diciendo, no temas. Tiempo después vino la respuesta, tiempo después Dios me habló, Dios me mostró el camino, pero primero me dijo, no temas. Y yo me aferré a esa palabra. Mire, Pablo no cuestionó la voz de Dios. Pablo lo que hizo fue, miren, Dios me dijo no temas. Y si Él me dijo no temas, pues le vamos a creer. Y por eso en el versículo más adelante, en el versículo 24, dice Pablo, no temas. Versículo 25. Por tanto, oh varones, les está hablando Pablo, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Wow, qué hombre, qué persona con ese talante, esa fe de que Dios no te da los detalles, pero si tú tomas una palabra de no temas, tú te levantas y dices, familia, no sé qué va a pasar, pero Dios me dijo que todo iba a estar bien, así que tened buen ánimo. Papi, pero ¿cómo vamos a hacer? Pero mi amor, pero ¿qué? No sé, pero Dios me dijo que no tema. Pablo, pero díganos, Dios le dijo que por allá o por acá o por... No sé. Solo me dijo eso. Pero Pablo no le dijo nada más. De pronto al irse, de pronto le dijo, ¿usted no escuchó? No me dijo nada más. Solo me dijo, no temas. Pero Pablo creyó. Digo, y yo creo lo que se me ha dicho. Yo creo que Dios me habló. Con mi esposa, y vamos aquí a hablar de sinceramente, quizás hubo momentos de, ¿será que Dios sí nos habló de abrir Regreso al Hogar? ¿Será que Dios sí? ¿Será que yo me equivoqué? ¿Será que tenía mucho tinto en la cabeza ese día? ¿Qué pasó conmigo? Y llegan esos momentos y de repente Dios le da por usar a alguien. No temas. ¿Y qué te dijo Dios? Que no tema. No me dijo nada más, solamente vino a recordarme que sí, que no tema. Dios, pero ¿cómo vamos a hacer? Pero es que mire, es que no sé. Tranquilo, el mismo Dios que te llamó es el Dios que te respalda. Pablo lo cree, Pablo recobra ánimo. La gente recobra ánimo porque esta vez sí le creen a Pablo, porque ya no nadie tenía fe. Ven un hombre que en medio de la crisis se levanta y dicen, wow. Hay gente que necesita ver personas que en la crisis más dura se levanten, porque esa gente le da ánimo a otros. De pronto tu familia se está cayendo, se está desesperando. ¿Quién va a ser ese Pablo que se levanta y les diga, tened buen ánimo? Porque Dios hoy en la iglesia me dijo, no temas. Y hoy tú eres ese Pablo. De pronto tú venías como Pablo, sin esperanza, y por eso algunos fueron ministrados hoy. Pero hoy Dios te está hablando, no solamente para levantarte a ti, sino para que tú levantes a otros y les digas, ¿saben qué? Hoy Dios me habló en la iglesia y Dios me dijo que está conmigo. No me dio los detalles, pero yo sé que todo va a estar bien. Y uno pensaría que ahora sí, todo va a estar bien. ¿Y saben qué pasa después? Versículo 39. Dice, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás partes en tabla, partes en cosas de la nave. Y así aconteció que todos salvaron saliendo a la tierra. Pero miren, parece que todo iba bien, ya veían la playa y de repente, ¡pum!, se estrellan, naufragan. Quiero que pienses esto. Dios te dice hoy, no temas, yo estoy contigo. Y tú sales y naufragas. Se estrella el barco. Tú dices, pero Dios mío. Y tras del hecho viene amenaza de muerte. Mátenlos a todos. Yo me imagino toda esa lucha interna de Pablo. Dios me dice, no temas, yo estoy contigo. Dios me dice, es necesario que comparezcas ante César, pero ahora nos estrellamos, me van a matar. Imagínense la crisis interna de Pablo. ¿Finalmente qué? ¿O sí voy o no voy? Pues dime, me voy para el cielo de una vez. Pero aún en medio de ese naufragio, Dios le salva la vida a Pablo, porque toca el corazón del centurión para que no lo mate. Y a pesar de que naufragaron, escuche esto, tú puedes naufragar, pero que naufragues no quiere decir que vas a morir. Así sea en tablas, llegamos a la playa.
Así sean pedacitos, pero uno llega. Usted dice, mi corazón me lo han hecho 1000 pedazos. Mi vida ha sido un naufragio, pero voy a llegar a la playa. Y Dios no espera que tú llegues perfecto, Dios espera que tú llegues. Dios no espera que tú llegues con la mejor estabilidad emocional, Dios espera que llegues. Pablo llegó cansado, con hambre, enfermo quizás, pero llegó. Y le dice, pudo en el mar decir, me dejo ahogar. Pero luchó por su vida y tomó esa tabla y comenzó a nadar. Sea como sea, tienes que llegar. Si hay una promesa, llega. Y aquí repito algo que he dicho varias veces, que lo dijo Martin Luther King. Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Si no puedes gatear, arrástrate. Pero sea como sea, no dejes de avanzar. Si tenemos que llegar en tablas, llegamos en tablas. ¿Cómo llegó el pueblo de Israel al desierto? ¿Será que llegó súper bien? ¿Tenían cama cómoda allá en el desierto? ¿El agua ya lista? No. ¿Llegaron siendo acosados por los egipcios? Luego que pasan no encuentran agua, es un agua amarga. Luego están en 40 años en el desierto. Pero están ahí, está Moisés con luchas, pero está en su botecito, en su tablita, andando. Y hay veces nos toca así, hermano. Yo quisiera tener VIP. Yo quisiera estar en el avión privado, el jet privado de Dios, sentado con Dios y llegando a la meta, pero me encuentro que no, a veces tocan tablas. Y así llegó Pablo. Y uno diría, listo, llegó a la playa. Ya, se salvó. No. Más adelante dice lo siguiente, capítulo 28. El siguiente capítulo 28, verso 1 en adelante, dice lo siguiente: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendieron un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Pablo diría, no me mató el viento, no me mató Euroclidón, no me mató el naufragio y ahora una berraca víbora me va a matar. Se le prende una víbora venenosa, porque los naturales del lugar dicen que se quedaron esperando que Pablo cayera muerto, porque ellos conocían el veneno de esa víbora. Pero yo aquí ya veo a un Pablo fuerte. ¿Cuántos creen que la crisis nos hace más fuerte? Y mire, escuche esto, usted dice, no me mató Euroclidón, no me mató el viento contrario, no me mató cuando sentía que Dios no me hablaba, ¿ahora me va a matar una víbora? No, señor. Porque se le prende, ¿y qué hace Pablo? No, Pablo la botó al fuego. Y ese fuego representa al Espíritu Santo. Mira, hay momentos en tu vida que tú ya eres tan fuerte que el enemigo aún así te quiere venir a atacar. Pero tu mentalidad, tu corazón ha sido tan fuerte porque te has forjado en el mar, te has forjado en el naufragio, te has forjado en el viento contrario, te has forjado en la crisis. Entonces viene el enemigo y tú dices, usted no me va a dañar con esto. Y de pronto hay personas que sufren una picadura del enemigo y comienzan a olvidar de dónde los sacó Dios y todo lo que han atravesado para llegar hasta acá. Y quizás alguien hoy tiene que recordar y decirte, ¿acaso no te acuerdas de lo que yo te libré antes? ¿Acaso no te acuerdas cuando estabas a punto de morirte en el mar, en el naufragio, y ahora te vas a morir por la picadura de una serpiente? Que porque no me saludó, que porque no me miró, que porque no me dijo, ¿te vas en serio a morir por eso? Lograste superar una crisis emocional en tu vida, lograste superar una crisis matrimonial, sentimental, de noviazgo, qué sé yo, y ahora llega un tontarrón, te dice cosas y luego te dice fea y sientes que te mueres y se recuerda. ¿Acaso no se acuerda del Euroclidón ese que le quité? Y ahora se va a dejar morir por esa serpiente. Desgraciado. Hay momentos donde Dios dice, ¿es en serio, hijos? ¿Es en serio que te vas a dejar morir ahora después de todo lo que has atravesado conmigo? Y yo a veces tengo que cuestionarme eso a mí mismo. Decir, a ver, Brian, usted ha pasado crisis más duras que esto y ahora se va a dejar morir aquí en el camino. Pues ahora Pablo no hizo esto que yo estoy diciendo, ni dudó ni nada. Pablo lo que hizo fue, usted no me va a matar. Y así hay que tratar al enemigo. Viene, lo pica, usted bótelo, no se deje atormentar. Dice la palabra de Dios que Dios aplastará a Satanás bajo la planta de nuestros pies. Ahí tiene que permanecer, no arriba. Y yo siempre he dicho esto,
Si usted dice es que el diablo está encima mío, ¿quién lo subió? Porque el cristiano tiene que mantener al diablo bajo la planta de sus pies, porque ahí Dios lo aplasta, ahí donde él pertenece. Él viene como parece un león, pero realmente es una rata, un ratoncito ahí que usted, una mosquita, ni siquiera llega a ese nivel. Es el talante al que Dios quiere que tú llegues. ¿Y saben qué pasa, mis amados hermanos? Pablo por fin entiende el por qué los vientos contrarios. Pablo por fin entiende por qué la crisis, por qué Dios me desvió de donde tenía que llegar. Más adelante dice esto. Versículo 30 al 31 dice lo siguiente. Miren cómo termina el versículo. No, perdónenme. Antecitos. Dice en el versículo, ya les digo en dónde, discúlpenme, versículo 8 al 10. Dice lo siguiente: y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Hay veces Dios va a tenerme que desviar del camino por alguien. O porque esa parada técnica va a representar algo no solamente para mí, sino para otros. Hay momentos donde la crisis va a ser para Dios usarte para otros. Y tú vas a decir: por fin entiendo por qué pasé por esto. ¿Por qué sentí ese dolor tan grande? Y es porque quizá Dios te va a llevar a personas que van a sentir lo mismo que tú sientes. Escucha, una isla abandonada, una isla en medio de la nada. Nadie llegaba allá, nadie. Pero quizá en esa isla hubo alguien que dijo: si hay un Dios en los cielos, envía a alguien que nos sane. Y ese alguien estaba en un barco hacia Roma. Y Dios, por amor a esa isla, desvió el camino de Pablo para llevarlo a un lugar donde necesitaban escucharlo. Dios, ¿por qué? Quizás ahorita no tienes el por qué, pero un día lo vas a entender. Dios, ¿por qué mi hija tuvo que estar en UCI? ¿Por qué la tuvieron que revivir? ¿Por qué casi se nos muere? ¿Por qué? Si yo te sirvo, si yo predico tu palabra, Señor, ¿por qué? Brian, porque quiero que aprendas a confiar y quiero que aprendas a sentir el dolor de aquellos que están atravesando crisis, que han perdido a un familiar, que están a punto de perder a alguien muy querido. Dios, ¿por qué tuve que pasar este proceso tan duro en mi casa? Porque quiero que aprendas que eso no es el fin de las cosas, para que luego vayas a otros y le digas: tu vida no se ha acabado. Yo pasé por ahí. Nuestro proceso va a tener sentido para otras personas. Nuestro proceso doloroso va a tener sentido para otros. Y cuando Dios me lleva, y un día me dice el Señor: yo te he dado una unción de papá. Dios, ¿por qué mi papá se fue cuando era niño? ¿Por qué crecí sin mi padre? ¿Por qué mi mamá tuvo que trabajar
más de 12 horas al día, no la veía, porque cuando ya llegaba yo estaba durmiendo, y cuando se iba estaba durmiendo de lo temprano que se iba. Porque tuve que pasar mi niñez abandonado prácticamente de mis padres. ¿Por qué no tuve un papá que me enseñara cosas? Y fui creciendo. Y Dios comenzó a poner personas en mi vida que no crecieron con un padre. Que no crecieron con una mamá. Y cuando oro por ellos siento su dolor. Un día le dije a Dios: Dios, quiero algún día tener una fundación de niños. De niños que no tengan papá. Y en diciembre una amiga me dijo: amigo, se te cumplió el sueño. Y me dice: ¿te acuerdas de esas conversaciones? Donde tú decías: me duelen los niños. Y me dice ella: ¿te acuerdas cuando decías: quiero hacer algo por los niños? Y ya llega ese evento grande, ve niños contentos abriendo sus regalos, siendo abrazados, ve el cariño que me expresan. Y me dice: lo lograste. Y entendí por qué pasé por ese dolor. Y cada vez que llego a la fundación, a la iglesia o cualquier lugar, gracias, y veo niños que se me acercan, me abrazan, veo esa sonrisa, esa niña que está allá tímida mirándome, queriendo, me veo a mí en ellos. Y Dios me lleva a amarlos de una manera muy especial. ¿Por qué pasé por esa crisis? Porque Dios me ha dado gracia con los niños, con los jóvenes. Porque Dios me hizo pasar por lo que muchos de ellos pasan también. Quizás Dios hoy te está desviando, porque te va a llevar a un lugar que tú no te imaginas. No es casualidad que te estés desviando. A veces sientes que Dios te lleva para otro lado. No es casualidad. Hay un propósito. Y cuando yo esté en ese proceso doloroso, es levantar mis ojos al cielo y decir: Dios, gracias, porque sé que si tú dices que es por acá, es porque algo bueno va a pasar. Y cuando Pablo llega allí a Malta y sana a sus enfermos, les predica la palabra y toda la isla es salva, yo creo que él se tira de rodillas llorando, diciendo: Dios, gracias por el silencio, gracias por el dolor que viví, gracias por esa tormenta, gracias por el naufragio, gracias porque ellos valen más que la prueba que yo pasé. Pablo termina llegando a Roma. Él llega, predica la palabra allí. Hechos termina diciendo que Pablo por 2 años predica en Roma. Y no nos dice más, porque la iglesia continuó. Hechos nunca ha acabado. Estamos en Hechos 29, Hechos sigue. Pablo murió en Roma años después. No lo cuenta la Biblia, lo cuenta la historia. Pero él llegó a Roma y terminó su trayectoria en Roma. Escúchame esto: Dios sí te va a llevar a ese Roma o a ese lugar donde te dijo que te iba a llevar. Pero si encuentras obstáculos en el camino, hay un sentido. Porque aunque parezca que lo que Dios hace no tiene sentido, sí tiene sentido. Para los ojos naturales no tiene sentido, pero para Dios sí tiene sentido. Y aunque ahorita no lo entienda, un día lo voy a entender. Un
Un día lo voy a entender. Y en el mientras tanto, ¿qué hago? Adora, alaba, da gracias, sigue siendo obediente, sigue levantándote, no te rindas, porque es lo que Dios quiere que aprendas en el proceso. Yo te invito a que te pongas de pie por un momento. Ahí donde estás, cierres tus ojos. Y con tus ojitos cerrados, los que logren, quiero que aquellos que dicen: yo estoy pasando una tormenta en mi vida y siento que pareciera que lo que Dios hace no tiene sentido, pero hoy Dios me ha hablado y tú quieres que ore por ti, yo quiero que vengas aquí un momento, quiero orar por ti. Aquellos que dicen: estoy en una tormenta, pero hoy le pido a Dios que me dé la fuerza para pasar esta crisis. Yo quiero que vengas aquí, quiero orar, quiero pedirle a Dios por ti.